saludamos a todos nuestros radioescuchas. Estamos de vuelta con muchas ganas. Estamos copuchando aquí entre las cuatro porque harto de conversar no alcanzamos a contarnos todo. Así que un abrazo muy grande. Gracias por todos los mensajes que nos mandaron de felices vacaciones, felicitaciones al equipo, que logramos entretenerlos y que es nuestro objetivo. Así que gracias por todo eso. Y aquí estoy con Trinidad Siles, mi querida Gaby Toses y Viviana Masoro para un nuevo capítulo que nos tiene Trini. Adelante, Trini. Bueno, buenos días a todos. Me alegra muchísimo estar otra vez con ustedes. Los eché de menos y estoy feliz de volver a conversar con mis compañeras. Y hoy día nos vamos a ir directamente a un autor que ya habíamos visto antes, pero es uno de mis predilectos porque creo que maneja con maestría el tema del cuento, pero por la vida que tuvo y por la crítica que él hizo a su sociedad, este cuento que vamos a ver ahora es impresionante por la capacidad que tiene de llegar a conocer tan de cerca y a interpretar la naturaleza humana. Me voy a ir entonces a un cuento que se llama Campesinos. Déjenme ubicármelo bien porque no lo tengo en este minuto, pero denme solamente un momentito para encontrarlo. Eh, Cuento entonces es Campesinos. Si tú me permites, Cecilia, subir algunas imágenes para inspirar el cuento en la época, Adelante. es parte del impresionismo. Entonces, quiero mostrarles esta fotografía para que ustedes se inspiren en estos cuadros de la época. ¿Los tienen ahí? Sí, lo estamos viendo. Si se fijan bien, esto nos va a permitir ubicarnos un poco en el contexto. Ahí estamos con Pissarro, estamos con, de nuevo con Renoir, Sley, algunos autores que nos representan imágenes campesinas, y es por eso que me voy a apoyar en estos cuadros. Muy bien, junto con esto entonces, eh, les leo. No ven la imagen, ¿verdad, Cecilia? No, te estamos Ya. viendo a ti. Entonces, campesinos. Las dos cabañas juntas al pie de una colina, cerca de un balneario, los campesinos hacían el mismo esfuerzo para buscar en la tierra infecunda el pan para los suyos. Las dos familias eran numerosas, el padre, la madre y 4 hijos. Los dos mayores tenían 6 años y los dos pequeños 15 meses. Los nacimientos se habían dado casi simultáneamente en los dos hogares. Cuando los niños jugaban juntos, apenas distinguían las dos madres cuáles eran los propios y cuáles los ajenos. Los dos padres los confundían absolutamente. Se trataba de las viviendas de los Tuvash, que tenían 3 hembras y un varón, y la de los Bayin, que tenían una hembra y 3 varones. A las 7 de la mañana, al mediodía y a las 6 de la tarde se repartían la comida en las dos casas. Pan remojado en el agua en que se habían cocido las patatas, media col y 3 cebollas. Los domingos disfrutaban como regalo un poco de carne cocida. Una tarde de octubre se detuvo bruscamente ante las dos cabañas un ligero cochecillo con una pareja joven. La mujer se tentó por besar y acariciar a esos niños que tenían la cara sucia. Su marido, Henry Hubier, en cambio, representaba para él este contexto solo reproches y también dolor. Repitieron las visitas una y otra vez, con los mismos gestos y repartiendo golosinas y algunas monedas. Una mañana, ambos entraron en la cabaña de los Tubash y les explicaron que no tenían hijos, que estaban enteramente solos, y les ofrecieron adoptar a su chiquitín. Él podría venir a ver a sus padres.
Si es bueno con nosotros, como esperamos, heredará toda nuestra fortuna. Y si llegásemos a tener hijos, la repartiría con ellos como un hermano. Pero si no fuese agradecido a nuestras atenciones, al llegar a su mayoría de edad, dispondría de 25.000 francos que desde hoy estamos dispuestos a dejar depositados a su nombre. Como también hemos de atenderlos a ustedes, les daríamos una pensión vitalicia de 100 francos mensuales. ¿Me comprenden? La madre, estallando en un llanto, consideró una infamia la petición. Aunque el padre no dijo nada, le sugirieron ir a la casa de los vecinos, de los Ballín. El señor de Hubières hizo de nuevo sus proposiciones, pero más insinuante, con más precauciones oratorias y más astucia. Los dos campesinos bajaron la cabeza, negándose, pero cuando se fijaron en que les darían 100 francos mensuales, reflexionaron un poco, sobrecogidos, consultándose con la mirada. Negociaron una renta que además le dejaría a la familia. La señora Hubière, radiante, se llevó a la criatura. Juanito Ballín berreaba. Los Tuvache los vieron alejarse, mudos acaso de su negativa. Sus padres iban cada mes a cobrar el monto a casa del notario y vivían poco satisfechos de sus vecinos, porque la mujer de Tuvache los llenaba de improperios. Se necesita ser criminal para vender a un hijo. Los Tuvache terminó por sentirse muy superior a todas las madres de aquellos contornos, porque no había querido ceder a su Carlos como Lavallén cedió a su Juan. La citaban como un modelo, y Carlitos llegó a los 18 años con esta idea repetida sin cesar, considerándose muy superior a los otros muchachos porque su madre no quiso venderlo. Los Ballín, algo aislados, vivían tranquilamente gracias a la pensión. Esto enardecía más los odios y los furores de la familia Tuvache, que luchaba contra la miseria. Su hijo mayor fue soldado, el segundo murió. Solo quedaba Carlos para ayudar a su padre. Tenían 21 años cuando una mañana vio llegar un lúcido coche que se paraba frente a las cabañas. Un caballero joven con su cadena de oro se apeó, ayudando luego a bajar a una señora de pelo blanco. El joven entró en la casa de los Ballín y saludó. Buenos días, papá. Buenos días, mamá. Luego estrechó a su madre entre sus brazos. Pasados los primeros momentos, los padres quisieron lucir al chico, que todos lo vieran. Lo llevaron a casa del alcalde, a casa del cura y a la casa del maestro. Carlos, desde la puerta de su cabaña, los vio pasar y en la noche, mientras cenaba con sus padres, les dijo: fueron ustedes muy tontos, dejando que se llevaran al hijo de los Ballín. ¿Nos reprochas, hijo, porque no te vendiésemos? Y el joven respondió brutalmente: sí, los reprocho. Fueron ustedes unos mentecatos. Padres como ustedes hacen la desgracia de sus hijos. Merecen ahora que yo los abandone. La mujer lloraba, la buena mujer gemía, tragando cucharadas de sopa, vertiendo la mitad, y una que se mata por criar a sus hijos. Para lo que soy, me valiera más no haber nacido, dijo de nuevo el hijo. Viendo al otro, me ha dado un vuelco el corazón y he pensado, así podría ser yo. Lo mejor que puedo hacer es largarme de aquí. No quiero reprochar a todas horas la conducta de mis padres que me hundieron en la miseria. Nunca, nunca los perdonaré. Los dos viejos callaban, aterrados, llorosos. Abrió la puerta, resonaron voces alegres en el exterior. Los Ballín seguían festejando a su hijo afortunado. Entonces Carlos, apretando los puños y dando una fuerte patada en el suelo, miró a sus padres con ojos llenos de ira, diciéndoles: ¡miserables! Y desapareció entre las negruras de la noche. El cuento es más largo, ustedes perfectamente lo pueden adquirir en internet, pueden encontrarse con el cuento y leerlo ampliamente, porque este resumen
está basado sobre las mismas palabras del cuento. La verdad que eh, nos habla de la capacidad emocional y la tensión dramática que alcanza este escritor en su obra. Em, este gran autor, Guy de Maupassant, me gustaría también mostrárselo, Ceci, nuevamente. Em, Voy a compartirlo con ustedes porque me interesa que lo vean a él. Eh, es este hombre que aparece allí, Guy de Maupassant, en su época de niño, luego cuando ya fue adulto, este personaje deportista, pero misántropo y a su vez misógino, un hombre que terminó siendo rico, tenía un velero fantástico con el que se aislaba un poco del mundo y se escapaba por días a pensar en el contenido de sus próximas obras. Pero ese velero, ese bote en el que él viajaba, se llamaba Mon Ami, tal como le puso también a una obra, porque en general sus grandes temáticas en la época en que él vivió, había una crítica social fuerte hacia la burguesía, pero también entre sus temas estaba, a ver, allí nace él en la Normandía, pero entre sus grandes temas estaba también el asunto de los campesinos, de su vida, de lo que les tocaba vivir en esos pequeños pueblos donde las apariencias y la pendiente sugerencia que le hacían los vecinos, porque el dimes y diretes, el pueblo chico, era parte de la vida que tenían los vecinos, ¿no? En este cuento se puede observar perfectamente, ¿no? Los reproches que habían entre unos y otros, las envidias, de pronto las miradas en menos. Eso él lo sabe narrar muy bien, pero sabe sobre todo ir al meollo del corazón humano, del comportamiento que se produce cuando se sitúa ante una problemática como la de este cuento en que aparecen dos personas que no pueden tener hijos y quieren un niño a como dé lugar y sugieren esta posibilidad de adoptarlo. Guy de Maupassant fue muy influenciado por este otro personaje, Gustave Flaubert, quien le enseñó a escribir. Él fue su verdadero maestro. Lo trató como un pupilo y le enseñó los estilos, las formas, la estructura que tenía que tener un cuento, una novela. Fue su verdadero maestro. Y gracias a él es que él pudo escalar después y vincularse con otros autores de la época. Muy bien, yo voy a seguir hablándoles de esto, pero ahora le quiero ceder la palabra a Gaby para que ella lo interprete desde su perspectiva. Adelante, Gaby. Gracias, Trini, y saludo en este primer programa de la nueva temporada, por así decirlo. Es un cuento bien intenso dramáticamente. Hay como ciertos juegos de espejo. Están estas dos familias, tienen una estructura similar en cuanto a número y edad de los hijos, y en cuanto a lo emocional oscila como entre dos emociones o entre dos estados. Uno que tiene que ver con lo que podríamos llamar un cierto materialismo, pero que también hay que entenderlo en el contexto, que era un contexto sumamente precario, donde las necesidades no estaban satisfechas y gente que vivía en extrema necesidad. Y eso exacerba la parte material puede estar exacerbada por exceso, que solamente las personas están pendientes del tener, o bien por el déficit que lleva a valorar enormemente lo que es el dinero y lo que es la posibilidad de salir adelante. Ahora, esa arista del tema está presente acá en este cuento y se plantea frente a los lazos afectivos y a los lazos de amor. Está la constante tensión entre esas dos realidades que probablemente también son reflejo de la época en que él escribe, que es la mitad del siglo XIX, la segunda mitad de ese siglo. Ahora, si nos remitimos también a ese tiempo histórico, vamos a ver que había otra visión de la niñez, ¿ya?
Si ustedes se fijaron en los cuadros que les mostró la Trini, no todos los niños tenían actitudes infantiles, sino que había niños como muy seriecitos, como muy sentaditos, que eran adultos en miniatura, así se considera que eran vistos en aquella época. No había la noción moderna de la niñez, de la infancia. Y eso se entiende también por temas como que no es que los padres fueran más fríos necesariamente, sino que habían fenómenos sociales. Los niños en última instancia eran un aporte, el sostén de la familia, formaban parte del patrimonio familiar en un sentido material. La palabra proletario significa, viene de prole. El proletario lo único que tiene es su prole, ¿ya? Ahora, estas condiciones también hacen, y por otra parte había como otro fenómeno, había una gran mortalidad infantil. Por lo tanto, el lazo muy apegado entre madre e hijo no era funcional, puesto que el niño probablemente sí iba a morir. Los niños con mucha frecuencia se criaban fuera de la familia. Yo recuerdo haber visto este fenómeno en los campos en Chile en el siglo XX, donde niños de los campos se iban a criar con los dueños de la tierra, ya fuera en los pueblos o ya fuera en las casas patronales del fondo. O sea, no era raro que los niños se criaran con otras personas. Todo lo que es la legislación también en cuanto a la regulación de las relaciones, de la paternidad, no estaba formado como ahora, no había leyes al respecto, de tal manera que fácilmente el niño es entregado como un bien de intercambio en este contexto a la familia que deseaba tener hijos. Ahora, por supuesto, también está la otra parte, también está el afecto, también están los lazos emocionales entre los padres y los niños, de ahí que una de las familias se resiste a entregar al niño, ¿ya? Y ahí podemos entender estas decisiones tremendas que van tomando los protagonistas y lo que van haciendo. No lo van haciendo por materialismo, no lo hacen por maldad, no lo hacen porque no tengan apego a los hijos. O sea, era otro momento histórico que nosotros no lo podemos juzgar con la mirada de hoy, ¿ya? Y finalmente, él era un observador como escéptico de su sociedad, al parecer. Maupassant gana esta pugna, esta dualidad, el lado material. Bien, con esto le doy la palabra a Viviana para que siga la análisis. Gracias, chicas. Bueno, feliz de estar nuevamente reunidas nosotras con nuestros oyentes o lectores, según sea el caso. Esta vez uno lee el título y dice campesinos, qué poco dice, ¿no? Pero si se pone en el contexto de la obra de Maupassant, uno empieza a entender o se da cuenta del peso de la potencia de este título. Maupassant fue un observador de su época, de la segunda mitad del siglo XIX, como nos decía Gaby, y escribió sobre todos los roles sociales, laborales de la gente con que se vinculó, ya fueran periodistas, oficinistas. En el caso de los campesinos se refiere justamente a los campesinos normandos. Ya nos mostró Trini que es la región de donde es originario, y en esa región había como tres niveles, ¿no? Estaban de los campesinos, estaban los hidalgos, los nobles y los pequeños campesinos, y acá él se refiere justamente a ese nivel social. En el momento que él escribe, aunque lo desconociera, esto aparece después en los estudios históricos, hay un 78% de población campesina en Francia, o sea, qué peso específico tenían, ¿no? Y es muy interesante la profundidad con que aborda, los detalles que da sobre la vida, sobre el terreno, esta dificultad que producía trabajar la tierra, una tierra muy poco fecunda. Las tierras fecundas las tenían los otros campesinos de mayor nivel,
Y una cuestión que a mí me resultó fascinante cuando la encontré, que dice que muchos historiadores y sociólogos toman los relatos de Maupassant como testimonios científicos para su producción en lo que hace, como decíamos, a la historia y a la sociología. O sea que no solo fue un enorme escritor, enorme en muchos sentidos, porque su producción entre sus 30 y 40 años, que fue el periodo fecundo, es cuentos, versos, obras teatrales, novelas, crónicas periodísticas, es decir, una diversidad y una enorme cantidad. A pesar de que murió muy joven, murió con 43 años, y se supone que esta muerte se produjo por la intensidad de vida que llevaba, así como Trini nos decía que él se retiraba en el Bel-Ami, en ese velero que tenía. También cuando estaba en la ciudad, su vida era muy, muy desordenada, aparte dedicado a la literatura por completo, escribía durante todo el día y escribía muy, muy, con mucha riqueza, en profundidad y, como decíamos, en cantidad, y esto lo llevó a una muerte muy, muy joven. La relación con Flaubert, además de maestro, una relación de amistad, de coincidencias profundas en el modo de ver el mundo. Y así él participaba de las tertulias parisinas con otros escritores también muy destacados de la época. Así que bueno, asomándonos solamente en esta primera entrada al mundo de los campesinos, que ya veremos un poquito más adelante, los dejo con Cecilia. Gracias, Vivi. Un abrazo a Trini, a la Gaby. Me encanta este espacio de narrativa del punto de vista súper fuerte y consolidado de Trini, la parte psicológica de Gabriela que nos hace remontar al pasado, cómo era la pobreza y la educación en esa época. Y Vivi como escritora también nos señala varios detalles, me encanta. Un cuento claro, realista, en campo, pobreza, educación, iba como todo en la misma línea. No sé si sí, yo creo que hemos mejorado en la línea campo, pobreza, educación. De hecho, ahora en los campos casi no hay gente para trabajar. Éticamente sería bueno, le dejo una pregunta a nuestros radioescuchas, haberlo dado en adopción a este niño para un mejor futuro. La verdad que una pregunta durísima. Yo me la hice y se me apretaba el corazón. Después, muchos años después, los jueces, cuando se enfrentaban a estas adopciones, siempre velaron por un mejor futuro de educación, siempre. Uno se pregunta, ¿es bueno? ¿Es malo? La verdad que algo muy difícil. Lo que la Gaby dijo, que la crianza fuera la casa tan común que era. El otro día vimos la historia de Maite Montenegro, a los 4 años la dejaban sola. Es cierto, a los niños se les veía qué era mejor para ellos, porque no había una natalidad controlada como lo es ahora. ¿Y qué fue lo mejor? No haberlo dado en adopción a su hijo y que después cuando creció se lo echó en cara. En realidad nadie tiene la bolita de cristal. Un cuento súper, súper emotivo y reflexivo. Le doy la palabra a Trini en honor al tiempo. Adelante, Trini. La retomo y te agradezco que hayas nombrado la palabra realista, porque esa puede tener varias acepciones, pero en este caso me voy a tratar de regir de nuevo en el contexto en el que él escribió. Pensemos la Revolución Francesa, 1789, que influyó en forma determinante la vida de los franceses y también de Europa y del mundo entero. Fue una pauta histórica en la que, bueno, se fundaron muchos después. Pero en las corrientes literarias tienden a ubicarlo a Guy de Maupassant entre el realismo y el naturalismo. Si lo pensamos en términos generales, en el realismo, ¿qué sucede, no? Primero, se abandona un poco el lenguaje recargado que había habido antes en el romanticismo. Por otro lado, en este caso, los personajes son víctimas de las decisiones que toman y también de la vida que les toca llevar. En el realismo hay mucho más psicología, se tiende a interpretar esa. En cambio, en el naturalismo, en el que obviamente que el contexto ambiental del campo
rústico, tiende a determinar la conducta, sí, pero en el naturalismo los autores son más detallistas, son más descriptivos y lo que hacen es explicar un poco la realidad social en la que viven los personajes, ¿no? Pero en el naturalismo se retratan mucho las clases sociales, sobre todo las marginales. Y en este caso, en este cuento de los campesinos, justamente se enfrentan ambas clases, ¿no? Una familia que no puede tener hijos y que finalmente ella se emociona cuando ve a estos niñitos jugando afuera y rápidamente deciden entonces plantear el negocio con ellos. Y allí se presenta un dilema ético que creo que Guy de Maupassant lo maneja de una manera espectacular. Y en gran parte tiendo a pensar que es naturalista, porque en el naturalismo los autores solamente describen los hechos, pero no juzgan nada. Esa tarea se la dan a los lectores. Y efectivamente somos los lectores quienes después, bueno, nos podemos enfrentar en una discusión de qué fue lo mejor para una familia y para la otra. Pero aquí la conducta de los personajes y de los protagonistas es crucial, porque el cuestionamiento que le hace Carlos a la familia por no haberlo entregado en ese momento, provocado un poco por la envidia que le produce la llegada de Juan Ballín, que llega renovado, pero que además el efecto de la adopción de ese niño les produjo además progreso social y económico a los Ballín. Entonces, en un inicio los Tubash menospreciaban a los Ballín por la decisión de haber vendido a su hijo. Sin embargo, al final la cosa se revierte y son los Ballín los que le demuestran a los Tubash que su decisión no fue mala. Y esta es además una disquisición en la que estamos actualmente también. ¿Cuántas veces sucede que hay mujeres que dan en adopción al hijo porque creen que ellos no van a ser capaces de hacerse cargo de esa niñita o de ese niño que tienen en el vientre y que va a tener un mejor futuro en la casa de otra familia que le pueda dar ventajas y un futuro mejor? Por supuesto que esto nos hace reflexionar mucho y no juzgar los hechos cuando la gente toma decisiones de esta naturaleza. Me encanta este autor. Piensen ustedes que él es de 1850, alcanza a vivir, tal como lo dijo Vivi, 43 años, afectado por una sífilis por la vida disipada que tenía. Pero termina él dramáticamente muriendo por lo que produce la sífilis al final de la enfermedad, que son alucinaciones de la locura. Tiempo que además le permitió a él abordar el tema del terror, justamente por lo que estaba viviendo. Es un autor de primera, es un autor social, pero que tiene mucho de realismo, naturalismo, pero que ante todo el foco es el ser humano y su comportamiento. Muy bien, yo con esto cierro mi participación y les agradezco muchísimo y les cedo entonces la palabra a Gabriela. En realidad da harto que analizar este cuento, ¿no? Como que tiene mucha arista. Voy a tratar también como de proyectar eso hoy día. Ese tipo de cuestiones también las vemos hoy día. El imperio del materialismo, la contradicción entre lo material y lo afectivo está súper presente. Hay sí una evolución en cuanto a la institucionalización de ciertos temas en torno a la familia, como la institución de la adopción, está absolutamente legislada y es una legislación dinámica que va cambiando de acuerdo a los años, no se mantiene estática. Y lo importante es que está regulado, mucho más que en aquel tiempo, si mal que mal han pasado casi 2 siglos. Ahora, hoy día, el enfoque social hacia los niños es un enfoque de protección, básicamente, y también últimamente se han sumado el enfoque de derechos, ¿ya? Todo esto no
uniforma la vida social. O sea, no porque haya ciertas instituciones rigiendo la sociedad, todas las personas se van a comportar dentro de ella. Por ejemplo, hoy día tenemos fenómenos que son muy lamentables, que a lo mejor un autor, ya fuera en la perspectiva naturalista o en otra, podría y de hecho deben estar en este minuto escribiendo. Por ejemplo, los niños soldados del narcotráfico. Esos niños con sus derechos, no obstante, están escritos en un papel en la realidad vulnerado. ¿Ya? En otro polo, los niños están sobre gratificados con la exacerbación material, donde lo importante es la gratificación y la gratificación inmediata, que no les hace nada de bien para su desarrollo. Tenemos también el niño como decisor de consumo. En las casas, gran parte de lo que se consume, sobre todo lo que tiene que ver con la alimentación, pasa por decisiones infantiles. O sea, los niños también están hoy día, aunque sintamos que hay una tremenda evolución al respecto, en tareas y en roles que de alguna manera lesionan su infancia, a la manera en que podríamos pensar que este niño que fue tomado en adopción y sacado a su familia, pero a la vez redundó en protección económica a la familia, eh, a la manera como de aquello. Hay como unos hilos conductores sutiles a través de toda la historia, lo que lleva a la conclusión de que el ser humano es el mismo, lo que cambia es el contexto. Parece ser que el alma y lo profundo permanece igual. Bien, este sería mi análisis. Le paso la palabra a Viviana ahora. A ver qué más. Gracias, Gaby. Volviendo al cuento, y retomando el tema de la infancia, a mí hubo dos puntos que me impresionaron mucho, porque hay un grado de animalización de los niños. En una frase dice, eh, frente a las dos puertas de las casas, ¿no? La chiquillería piaba desde la mañana hasta la noche. Y en otro punto dice, cada matrimonio llamaba a los suyos para repartir la comida, como los que guardan patos reúnen a los animalitos, ¿no? Esto creo que eh, refleja desde lo literario y desde el contenido la situación terrible de las infancias de la época, ¿no? Por eso creo que aparecen una cantidad de contradicciones respecto a lo ético, a lo moral, a la mirada familiar, que tienen que ver con el contexto. O sea, ellos no eran para nada conscientes de esas contradicciones, ¿no? Y hay otro aspecto que me parece muy interesante, que está planteado en el primer párrafo, que es la uniformidad de estas dos familias. O sea, las dos casas estaban una junto a la otra, prácticamente sus hijos habían nacido en las mismas épocas, vivían de la misma manera, y también esto es un reflejo de la forma de vida del campesino normando, porque los hombres se vestían todos de la misma manera, con unos blusones y pantalones azules, y las mujeres, lo habrán visto en infinidad de cuadros o imágenes, la pollera, la blusa blanca y la cofia, ¿no? Y es muy potente porque esa uniformidad externa parece primar también en la forma de vida, en las rutinas, pero acá hay algo muy importante y que es lo que creo nos golpeó a todos, la decisión frente a entregar o no entregar a su hijo a cambio de un bienestar posterior para ellos y para el niño. Como ya se ha dicho, no se puede juzgar, porque o sea, uno como mamá sabe que, salvo en una situación extrema, 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 tal vez, no sé, por suerte no tuvimos que vivirla, nunca entregaría un hijo. Siempre haría lo imposible por retenerlo consigo mismo, ¿no?
pero entonces ahí nos muestra las diferencias desde lo emocional, desde lo afectivo. Esta madre modelo que nunca abandonó a su hijo y esta otra madre que es cuestionada de la mañana a la noche. Pero uno también siente que en la mamá Tuvash, la que no lo entregó, ha quedado rencor, queda un resquemor, queda una molestia al ver que los otros viven maravillosamente. Y la vida fue muy cruel con esta familia, y lea según la descripción, porque un hijo se hizo soldado y el otro murió. Entonces el único que quedaba, Carlos, el único que, como Gaby nos decía, el valor de la prole, ¿no? Para sostener y colaborar en el sustento familiar, ese único hijo se les vuelve en contra, les cuestiona la decisión tomada y se va. Sea una pérdida total y profunda. Pero bueno, uno no tuvo la oportunidad de vivir la época, pero creo que, como nos refería Trini, estas dos perspectivas del realismo y el naturalismo, creo que lo que hace Maupassant con su maravillosa pluma es mostrarnos la dureza de la vida y la dureza de las decisiones que tenían que tomar y cómo de alguna manera después quedaban en una pésima situación. Pero bueno, gracias porque Maupassant nos permite retrotraernos a esas épocas y ver, como nos decía Gaby, que las cosas no, el hombre, el ser humano no ha cambiado demasiado en su esencia. Gracias y bueno, hasta la próxima entonces a mis compañeras y a los que nos escuchan. Vivi, yo al final vi una moraleja que siempre escucho a las mamás decir, me saqué la mugre por mis hijos y mira lo que pasa. En realidad, creo que en el 1800 y ahora estamos en el 2023, exactamente lo mismo. Pasa, así es la vida. Y lo que me llamó la atención es que cuando la familia que quería adoptar, ella en su desesperación de adoptar y formar su familia, va y negocia mal, porque el cuento lo dice, negoció mal. Entonces, cuando le dijeron vaya a la otra familia, él, padre adoptivo, dijo, no, lo voy a hacer yo y voy a negociar mejor. En el cuento sale clarito. Y él de frentón negocia, pero muy sutil. Me da la sensación que fue más sutil, no tan brusco, no tan avasallador, ni con tanta emoción, sino que dijo aquí tiene que ser valer el dinero, pero siempre iban a poder ver al hijo, siempre los fines de semana lo iban a poder ver, y como que me dio la sensación que iban a recuperar a su hijo cuando él fuera grande. Esa fue la sensación que me dio, que ellos querían tenerlo de pequeñito, a lo mejor me equivoco, y ellos iban a poder recuperar a su hijo después, y así fue. La verdad que un cuento precioso, un cuento con esta moraleja de que siempre escucho a las mamás decir tanto que me esforcé y mira lo que me pasa. Pero en realidad ese hijo, cuando sea padre o madre, van a pensar, ah, mire lo que dice mi mamá y ahora mi hijo me lo está la vida me está dando esta enseñanza nuevamente y no paramos. Esa es como la típica vuelta. Y para despedir el programa quiero agradecer mucho a varias personas, entre ellos a Norberto, que nos estaba escribiendo para nuestras vacaciones, que lo pasaran súper bien, a Meloísa, a Ilka, que siempre se preocupa con todas las colaboradoras de Senama, a Elda, que se operó de sus ojitos y estaba pendiente en otros cuentos, y a una nueva radio escucha que es María Capeluznik. Así que un abrazo, hasta la próxima semana y 1.000.000 de gracias por mantener la sintonía y volver con nosotros ahora el 5 de abril. Muchas, muchas gracias.